Buenos días, señoras y señores periodistas y a las personas conectadas a las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenidos a la conferencia de prensa sobre los resultados económicos 2021 de la institución. Nos acompañan en la mesa el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque Valvé, el viceministro de Economía, Alex Contreras Miranda, y el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García Picasso. Antes de iniciar, explicaremos la dinámica de la conferencia. El ministro Franque llevará a cabo una exposición, luego de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas por un espacio de 30 minutos. Se cederá la palabra a los periodistas que previamente han solicitado realizar una pregunta, en el orden en que fueron registrados hasta completar los 30 minutos. A continuación, le cedo la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque Valvé. Muy buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes en esta oportunidad, que vamos a presentar brevemente los principales resultados de nuestra gestión en estos ya casi 5 meses de gobierno. La siguiente, por favor, no sé si podemos pasar. La idea de esta presentación, voy a tratar de hacerlo un poco breve, aunque hay bastante cosas que tenemos que conversar y el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas sin duda es bastante más amplio de lo que estamos presentando aquí. Estas son las principales medidas, pero vamos a hacer esta presentación pasando rápidamente por cómo recibimos el diagnóstico de qué situación estaba la economía cuando llegamos al gobierno, las principales medidas que se han tomado en este periodo y finalmente los resultados que hemos obtenido. Como le digo, son las principales medidas, los principales resultados, porque honestamente el trabajo del Ministerio es bastante amplio y ha sido bastante intenso en estos primeros meses de gobierno. La siguiente, por favor, comencemos con el diagnóstico. Hay que recordar como principales hechos al comenzar nuestro gobierno que el nivel de vacunación que teníamos en el Perú era todavía bastante menor al de otros países de la región. Como ustedes pueden ver aquí, Uruguay, Chile, el promedio de América Latina, Colombia estaban bastante más adelantados que nosotros. Apenas 16% de nuestra población estaba vacunada. Así comenzamos el gobierno, felizmente con un nivel de contagio que ya estaba bajando, pero con un nivel de protección reducida. La siguiente, por favor. Junto con esto, en los meses anteriores a que comenzara nuestro gobierno, la inflación se había disparado, había subido en todo el mundo, ¿no? En julio ya en Estados Unidos la inflación estaba en 5,4% y como pueden ver en todo el mundo estaba en 4,1%. Los países vecinos, ¿no? Pueden ver en el gráfico, Brasil, México, Chile tenían niveles de inflación mayores al nuestro. Todos sabemos que ha habido un proceso mundial de inflación y esa ola agarró, ¿no es cierto?, al comienzo de este gobierno. La siguiente, por favor. Junto con eso, había habido una recuperación. Como ustedes saben, el año pasado tuvimos un ajuste, una caída económica muy fuerte con las medidas de restricción. El rebote fue relativamente importante y rápido. Sin embargo, aunque el primer trimestre de 2021 ya estamos recuperando, el segundo trimestre, o sea, el trimestre anterior a que comenzara este gobierno, la economía claramente había tenido una desaceleración, ¿no? Una pequeña reducción, ¿no? La tendencia creciente se había no solo detenido, ¿no? Ustedes pueden ver el gráfico que tenía una cierta baja, probablemente seguramente en buena parte debido a los problemas de la segunda ola y otros temas que hubo en ese momento, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto llevó al mismo tiempo a que el empleo formal, ¿no? El empleo que registramos con las planillas, tuvo una gran caída en abril de 2020, pero se recuperó poco, pero volvió a caer, con la segunda ola, y hacia julio todavía estaba 2,6% por debajo del mismo mes del 2019, del nivel prepandemia. En otras palabras, cuando nosotros recibimos el gobierno en julio, todavía teníamos una brecha de empleo muy significativa. Hay que recordar, como sé que son 97.000 empleos formales menos que en julio del 2019,
pero la dinámica que nosotros necesitamos en el Perú y que hemos tenido durante varios años es de ir creciendo el empleo, porque como ustedes saben, cada año hay una fuerza laboral creciente, ¿no? Cerca de 250.000 de jóvenes se suman al mercado laboral cada año, entonces necesitamos, un negativo es bastante fuerte, digamos, ¿no? Ya un cero es insuficiente, ¿no? Un negativo implica una situación del empleo sumamente crítica y esto señalamos reiteradamente, era una de las principales preocupaciones del gobierno. La siguiente, por favor. Este es un diagnóstico muy rápido, baja vacunación, inflación en alza, ¿no es cierto? Crecimiento recuperado, pero con una tendencia que no era creciente en el segundo trimestre y con una brecha de empleo sumamente importante todavía. En esa situación, las principales medidas adoptadas que nos parecen esenciales para explicar el comportamiento de la economía en estos próximos meses han sido las siguientes. En realidad, una de las más importantes en términos sociales, pero también económicos, ha sido la aceleración del proceso de vacunación. Ustedes pueden ver ahí, el gobierno anterior hizo un esfuerzo, pero creo que hay que establecer claramente que los logros en la vacunación que hemos tenido en estos 5 meses del gobierno han sido sumamente importantes, con todos los esfuerzos que han hecho, campañas de vacunación regional, ya tenemos ahorita 75% de la población objetivo vacunada, ¿no? Con 2 dosis, y ya estamos llegando a las dosis de refuerzo al 9%, entonces hay un esfuerzo significativo. Creo que no tengo que reiterar que ahorita, digamos, la amenaza de la variante Omicron en el mundo es una amenaza que en Europa ha golpeado bastante fuerte y que sin duda está inevitablemente llegando, esparciéndose por todo el mundo. El último registro de ayer es que se llega casi a 95 países en el mundo que ya han registrado la variante Omicron, y bueno, está bastante comprobado que es una variante de alta contagiosidad, ¿no? Muy contagiosa y que por lo tanto en algunos países se ha esparcido rápidamente. Hoy leí en las noticias que me parece que el día de ayer o anteayer en Inglaterra pasaron los 100.000 casos diarios, ¿no? La vacunación es nuestra principal protección frente a eso y creo que hemos avanzado muy significativamente en este sentido, que es algo que nos ha permitido una apertura de la economía importante, ¿no? Una reactivación importante. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de economía, que es lo que nosotros estamos resaltando ahora, desde luego este logro de vacunación es principalmente por el enorme esfuerzo que ha prestado el personal de salud y el sistema de salud, un sistema de salud que sabemos ha sido bastante deficiente, ¿no? Entró con muchas deficiencias a enfrentar esta amenaza mundial del COVID-19, pero hay que señalar que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha puesto una cantidad de recursos muy significativa para poder atender la pandemia, ¿no? 4.400 millones de soles para campañas de vacunación, particularmente, digamos, directamente para adquisición de vacunas, 1.196 millones para otros suministros médicos, pruebas de diagnóstico, equipo de protección personal, ¿no? 3.124 millones para contratar personal CAS, la mayor parte en regiones, para poder reforzar todo el personal que esté en el esfuerzo de vacunación, incluso visitando a los distritos, a las comunidades, a los pueblos, que ha sido una barrera importante que se ha enfrentado las últimas semanas, meses, ¿no? Darle más empuje, digamos, al personal con pagos por servicios complementarios, horarios adicionales y una inversión en plantas de oxígenos y otros equipos, digamos, médicos, para poder estar un poco más preparados, ¿no? 12.000 millones de soles es un esfuerzo presupuestario importante y significativo, es una cifra grande que se ha puesto a disposición, digamos, que ha sido el soporte para que tengamos las vacunas, los vacunadores, los centros de vacunación, los centros de atención temporal, etcétera, que finalmente están dando, digamos, un poco de apoyo para poder lograr la vacunación que hemos logrado y que creo que es un logro muy, muy significativo que se ha obtenido en este periodo y que es una base esencial para la recuperación económica que hemos tenido en esos meses, una base esencial. La siguiente, por favor. Junto con esto, estamos hablando de las medidas, luego les explicaré un poquito más los resultados, pero nosotros decidimos dar un fuerte impulso a la reactivación a través de la inversión pública.
se ha asignado un presupuesto histórico, lo que se llama el presupuesto de apertura y el presupuesto modificado, bastante importante. No voy a detallar, pero hemos dado una serie de decretos supremos, decretos de urgencia ampliando presupuestos para la inversión pública. Se ha dado asistencia técnica en el tema de inversión pública a más de 90.000 funcionarios públicos, se ha estado haciendo seguimiento a las metas continuamente, todas las semanas, todos los meses, a veces continuamente en el gabinete presentando las cifras, y tenemos avances en los grandes proyectos de la reconstrucción por cambio, del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que van avanzando. Luego les contaremos, esto ha permitido que la inversión pública este año está alcanzando un récord histórico. La siguiente, por favor. Nos parece a nosotros que el tema de la inversión pública es fundamental, ¿no? La inversión pública añade a la demanda, añade a la construcción, añade al empleo y también sienta bases para una recuperación sostenida en el futuro. Junto con eso, nos pareció esencial, nos parece esencial que había que tomar medidas para reactivar la demanda, para que los hogares pudieran salir a comprar y de esa manera reactivar pues, todo el consumo privado y todos los sistemas comerciales que existen. Y también esto tenía un siguiente objetivo, que es en vista de que ha habido un golpe a las economías familiares, tanto por la falta de empleo, ¿no?, por la pérdida de empleo, como por la inflación, era necesario tomar medidas particulares, digamos, excepcionales de apoyo en este sentido, ¿no? Son tres ejes centrales que hemos planteado ahora. En primer lugar, unas medidas de apoyo directamente de reactivación a la demanda de los consumidores con el bono Yanapay Perú, ¿no? Como ustedes saben, 350 soles para 14 millones y algo de personas. Estamos apoyando, dando una asignación adicional para los trabajadores, programas de empleo temporal y de facilitación del trabajo, del empleo, digamos, para promover la parte del empleo. Presentaré ahorita un poco el tema de Trabaja Perú, pero hemos tenido también un fuerte apoyo para el sector construcción en viviendas habitacionales, el bono familiar habitacional, que ha permitido que la construcción, como verán más adelante, ha tenido un avance importante en la generación de empleo, el apoyo al agro también, y para los pensionistas, para aquellos que ya trabajaron en el pasado, digamos, ¿no?, y que hoy merecen un reconocimiento de la sociedad. Hemos tenido dos políticas esenciales, dos avances esenciales. Como ustedes saben, hace algo de un mes se comenzó a pagar el bono complementario para aquellos que solo tienen a partir de 10 o a partir de 15 años de aportes a la ONP. Entonces eso ya se está pagando, esa pensión. Ya es un pago de una pensión, ¿no? Los que tienen 10 años de aporte han comenzado a recibir su pensión y la van a recibir todos los meses permanentemente, ¿no? Antes solo se pagaba pensiones a los que tenían 20 años de aportes, ahora se paga de los 10 años de aporte. Y también estamos dando una asignación extraordinaria para los pensionistas de la ONP para esta Navidad. Y por último, hemos tomado algunas medidas para mitigar la subida de precios. Todas estas medidas hay que aclarar, hay que dejar claramente sentado que están considerados dentro de las metas fiscales previstas para el 2021 y 2022. Como señalaremos más adelante, todas estas asignaciones presupuestales no implican un gasto que vaya más allá de los topes fiscales y de las metas fiscales que habíamos previsto para el año en curso y para el año siguiente, en los casos que corresponda, porque hay varios de estos mecanismos que se prolongan hasta el próximo año, están considerados en el presupuesto 2022. La siguiente, por favor. Bueno, el bono Yanapay tiene un impacto nacional, ¿no? Llega a todas las regiones del Perú y es probablemente los más significativos, son 5.100 millones, el 0,6% del PBI, que va directamente a la demanda de las familias, y no tengo duda de que si hoy vemos mucha gente haciendo compras en la Navidad, bueno, en sectores populares, en comercios populares, por acá, algunas cuadras de aquí, por la avenida Bancayo, más allá, en buena parte por esta inyección a la demanda, porque, ojo, este dinero no solamente beneficia al que directamente recibe los 350 soles, esa persona, esa familia que recibe 350 soles, esa familia, si es una persona sola que recibe 300 soles, lo va a gastar al mercado, y ese pequeño vendedor que está ahora tal vez a unas cuadras de aquí por el mercado central vendiendo
digamos, algunos polos o algunas ropitas para el verano como regalo de Navidad, va a recibir ese dinero y también lo va a gastar nuevamente. Entonces es un dinero que recircula en la economía. La siguiente, por favor. También nos ha parecido importante el promover el empleo temporal, y en ese sentido es que entre agosto y diciembre asignamos 290 millones adicionales al programa Trabaja Perú, que es de empleo temporal, y esto ha permitido crear 100.000 puestos de trabajo temporales en todo el país. Y por último, estoy resumiendo muy esquemáticamente las medidas, porque si no me demoraría mucho tiempo y queremos dar un poco de espacio también. Bueno, dado el alza de precios de los combustibles, que ha sido muy importante, muy fuerte en los últimos meses, digamos, a lo largo del año, es que hemos tomado las decisiones de incluir al gas licuado de petróleo, ¿no?, y de reforzar el mecanismo del diésel para tratar de regular un poquito, ¿no?, y mitigar, como dice aquí, el impacto de los precios internacionales. El alza de los precios internacionales del petróleo es muy fuerte. Digamos, es imposible totalmente para nuestra economía pensar que podemos frenar absolutamente, ¿no es cierto?, esa alza de precios, y al mismo tiempo mantenemos una política que no es de control de precios, porque controlar los precios no es el mejor sistema económico, pero sí estas medidas que además han existido antes, ¿no? El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tiene en el Perú, me parece, como 16 años o 15 años de existencia, y ya ha tenido antes tanto el GLP como el diésel dentro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es un esfuerzo que estamos haciendo para tratar de mitigar este efecto sobre los precios de los consumidores. Sabemos que es insuficiente, por eso nuestra principal respuesta para tratar de ayudar a la economía familiar es la generación de empleo y los apoyos económicos que estamos dando a la gente. Esos son los mejores mecanismos de apoyo en un sistema donde el mercado tiene un rol esencial en la economía. La siguiente, por favor. Junto con esto, hemos mantenido mecanismos de apoyo financiero a las empresas, como ustedes saben, sobre todo durante las cuarentenas que hemos tenido, lo que se llamó el programa Reactiva, y luego los programas específicos de apoyo al turismo, a las microempresas y al agro, llamados FAE y PAE, han estado activos, y nosotros hemos ampliado los plazos de reprogramación, ampliado el alcance de varios de estos programas, dado facilidades especiales para fortalecer las instituciones, un programa especial para fortalecer las instituciones microfinancieras, para darles liquidez, de tal manera que se mantenga un apoyo financiero a las empresas para que puedan, ¿no?, aguantar, digamos, el golpe de muchos meses sin demanda y que puedan reactivarse a futuro. La siguiente, por favor. Y junto con esto hemos continuado impulsando la inversión privada, ¿no? Estos son algunos de los principales avances y proyectos de inversión privada que han comenzado ya obras, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la mina de Yanacocha Sulfuros, que se llama, que en realidad es como volver a aprovechar lo que está debajo de esta antigua mina, pero implica una inversión de 2.200 millones de dólares, y ya o sea, es una inversión grande para poder explotar estos recursos que están en la misma zona donde está, digamos, debajo de donde estaba la mina Yanacocha. El puerto Muelle Sur, que también ya está en operación, digamos, ¿no es cierto?, la construcción de la modernización, la línea 2, que ya están en estos días iniciándose la prueba de operaciones en el tramo 1A, y otras inversiones como Cementos Pacamayo, una inversión privada, o la ampliación del Muelle Norte, que están en anuncio, ¿no? Aquí estamos, algunos de estos proyectos son, digamos, público-privados, como el aeropuerto, los muelles, ¿no? Y otros son estrictamente privados, como Yanacocha o como Cemento Pacasmayo, son inversiones, digamos, en los cuales el Estado simplemente facilita y apoya, y el MEF tratamos de favorecer este tipo de proyectos de inversión privada. La siguiente, por favor. Sin embargo, nos parece muy importante que este apoyo a la inversión privada trate de poner nuevos motores, nuevos sectores en crecimiento, sectores que tienen mucho potencial. En el Perú, en el MEF, trabajamos esto a través de las mesas ejecutivas, que son mecanismos en los cuales el sector público, las distintas instituciones del sector público dialogan con las distintas instituciones del sector privado para ubicar cuáles son
las trabas, los problemas y resolverlas, ¿no? 5 de los temas que hemos priorizado en este periodo han sido el sector minero, el sector acuícola, el sector forestal, el sector turismo y recientemente el tema de los proveedores mineros. Yo personalmente tuve la oportunidad de la semana pasada ir a visitar una empresa industrial que produce grandes equipos de tunelería para la mina, que vende el 60% de sus productos al exterior. Cada equipo de los que vende cuesta $650.000, $750.000. Son equipos de maquinaria grande que muestran la potencialidad de la industria nacional en proveer equipos al sector minero, ¿no? Tienen equipos en los cuales compiten más en el mundo y tienen equipos que son prácticamente únicos para túneles muy estrechos, en los cuales son realmente de avance tecnológico que prácticamente son los únicos o los primeros en el mundo que hacen equipo de tunelería para túneles estrechos. Creo que aquí hay una oportunidad importante para el desarrollo industrial en el Perú. La siguiente, por favor. Y entonces déjenme, les he presentado brevemente lo que hemos hecho. Déjenme brevemente presentarles los resultados que hemos tenido, ¿no? Yo creo que los principales resultados que tenemos es, bueno, el Producto Bruto Interno. Este año nuestra proyección va a crecer 13,0%, el BCR dice 13,1%, ¿no? Recibimos la economía, es cierto, luego de un bajón del año pasado, pero este rebote es sumamente significativo. Luego veremos, son pocos los países de América Latina que han logrado un rebote completo como este. La inversión privada este año está creciendo 34,5%. Es verdad que el 2020 cayó 16,5%, pero miren, cayó 16 y está creciendo 34%. O sea, luego les mostraré la cifra de lo que eso significa, ¿no? ¿Me explico? O sea, esto no es un rebote, 34 es más del doble que 16, hablando con la cifra muy sencilla, ¿no? La inversión pública va a crecer este año 22%, también bastante superior a la caída del 2020, o sea, es mucho más que un rebote, ¿no? El empleo formal está llegando a 5,3 millones de personas y todo esto en el marco de un déficit fiscal que se ha ajustado bastante y que estamos proyectando que este año va a ser 3,0% del Producto Bruto Interno. Ya está casi cerrada la cifra, digamos, ¿no? Ya esta cifra es casi definitiva, ¿no? Es decir, lo que queremos resaltar aquí es que no existe ni ha existido una política de gasto exagerado, de dispendio, sino por el contrario, una política bastante conservadora respecto al déficit fiscal y las finanzas públicas. La siguiente, por favor. Aquí voy a explicar un poquito más estas cifras, ¿no? Primero, fíjense las cifras del Producto Bruto Interno. El Perú está creciendo 13%, digamos, Chile está creciendo 11%, luego podemos comentar un poco el caso, pero como verán, los demás países están creciendo bastante menos que el Perú. Como digo, es cierto que el Perú tuvo una caída bastante fuerte el año pasado, pero nuestro crecimiento este año es realmente muy importante. Habría que insistir en que hace unos meses las proyecciones de crecimiento para este año eran 10%. Antes que nosotros llegáramos al gobierno, las proyecciones eran que este año se iba a crecer 10%, ¿no? Ahora es 13%, o sea, 3 puntos más de la proyección que había, ¿no? 6 meses atrás. La siguiente, por favor. Esto ha permitido una recuperación en los niveles de empleo. Ya en octubre, el empleo formal a nivel nacional, lo que está registrado en las planillas, implica un crecimiento de 2,2% respecto al nivel del 2019. Es decir, ya hemos pasado el hueco y ya estamos en el positivo, ¿no? Hay que reconocer, sin embargo, que esto es insuficiente. Como digo, estamos con un empleo formal 2,2% por encima del 2019. En el Perú quisiéramos pues, que el empleo formal esté creciendo al orden del 5 o 6% anual y digamos, tenemos un año perdido, digamos, el 2020, perdido por decirlo menos, ¿no? Pero fíjense el enorme bajón que hubo en el empleo formal en el año pasado, ¿no? Que cayó sustancialmente. Recuérdense que aquí estamos hablando, pues, en general, aunque las empresas formales, muchas estaban paralizadas, digamos, mantuvieron a sus trabajadores, ¿no? A pesar de eso, el empleo formal cayó 8,5% y ya estamos totalmente en el rango positivo
con 2,2% y la tendencia, pueden ver ahí claramente, ¿no es cierto?, de julio, agosto, septiembre, octubre, es claramente ascendente, que es lo que nos parece a nosotros sustancial. La siguiente, por favor. Sí es interesante anotar de que lo que sucede en esta recuperación del empleo es totalmente desigual. Hay sectores, comencemos por los negativos, como el sector servicio, la línea azul abajo, que todavía está 6% por debajo en el empleo formal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, los servicios han sido los más golpeados por las restricciones de aforos, por las restricciones de distanciamiento e incluso, yo creo, por un cambio en las actitudes de los consumidores. Hoy una serie de servicios que antes podían ser más comunes en nuestro comportamiento y ya no lo son, ¿no? Entonces los servicios están, y el servicio además está todo el sector turismo, todo el sector transporte. Nuestro transporte interprovincial internacional es mucho menor que antes, ¿no? Todo el sector turístico, toda la demanda externa no está regresando todavía por las restricciones internacionales, todo el sector turismo está bien golpeado. Lo que nos ha ayudado, en realidad, y este efecto del sector servicios, digamos, es difícil de resolverlo por parte del gobierno, el turismo externo. Digamos, podemos hacer esfuerzos, pero las restricciones internacionales están ahí, ¿no? En cambio, hemos podido remontar el empleo gracias a que el sector agropecuario, ¿no?, las exportaciones, el sector agroexportador ha crecido en 24%. Estamos hablando de empleo formal, o sea, no estamos hablando aquí del pequeño productor que regresó a su chacra, ¿no es cierto?, en una región del interior del Perú y que es una pequeña agricultura familiar. No, estamos hablando del trabajador que está en planilla, ¿ok? Eso ha crecido 24%, el sector minería también ha mantenido un crecimiento interesante del 9%, y el sector construcción, el tema con el sector minería es que no son tantos empleos, en cambio construcción, que es significativo, ha crecido el empleo en 7,4%. Este 7,4% del crecimiento de construcción es claramente asociado al aumento de la inversión privada y al aumento de la inversión pública, a la entrega de los bonos habitacionales que hacen que el sector inmobiliario esté en movimiento. Entonces, estas tres políticas, soporte al sector inmobiliario, desarrollo, soporte de la inversión privada, crecimiento de la inversión pública, se expresan en un crecimiento del sector construcción que nos parece muy importante por el lado del empleo. La siguiente, por favor. En resumen, la inversión privada, como ven aquí, es 34,5% más que el año pasado, pero descontando la pérdida del 2020, estamos en una inversión privada que este año va a ser 12% más que la del 2019. Tomen nota que en el quinquenio previo, del 2014 al 2019, ¿no?, el quinquenio previo, la inversión privada en promedio creció menos 0,5%. Es un periodo donde se sucedieron varios presidentes, pero el promedio de la inversión privada en los 5 años anteriores fue menos 0,5%, la inversión privada este año está 12% por encima del 2019, o sea, 12% quiere decir que más que hemos recuperado la pérdida del 2020. ¿Ok? La siguiente, por favor, ¿no? Y en el caso de la inversión pública, como ustedes pueden ver, tenemos el dato cerrado a noviembre. Este es el dato, digamos, oficial ya de nuestro sistema el SIAF, el Sistema de Información de la Administración Financiera, fue de 31.761 millones de soles a noviembre, más que el acumulado a noviembre de todos los años anteriores, y nuestra proyección ya prácticamente cerrada es que este año con seguridad vamos a superar los 36.000 millones de soles de inversión, algunos cientos más, ¿no?, pero más de 36.000 millones de soles de inversión pública, que va a ser la inversión pública más grande que nunca hemos tenido en el Perú. Ojo, recuérdense, estamos hablando de inversión pública en un año de pandemia, en un año en el cual hemos tenido cuarentena, en un año en el cual hemos tenido restricciones de movilidad, ¿ok? Y estamos obteniendo este logro que nos parece sumamente importante. Desde luego, en la comparación histórica, este es un aumento de la inversión pública. En comparación a las necesidades que tiene el Perú, es obvio que mantenemos un déficit enorme. Más adelante podremos explicarles en detalle lo que estamos pensando con nuestro Plan Nacional de Infraestructura, pero sabemos que el Plan Nacional de Infraestructura
que se aprobó hace 3, 4 años incluía un déficit de inversión solamente en infraestructura económica de más de 100.000 millones de soles. Sabemos que hay una necesidad enorme de construcción de infraestructura en la salud, en educación, y todavía esa brecha está por cubrir. Pero comparándonos por cómo venimos, hemos tenido un importante impulso a la inversión pública, y yo creo que las medidas que hemos tomado durante estos meses, decreto supremo, decreto de urgencia que hemos gestionado, ¿no? Aquí quiero agradecer al viceministro de Hacienda que todos estos meses ha estado trabajando intensamente para poder facilitar recursos a los distintos sectores, nos ha permitido tener este logro. La siguiente, por favor. También hemos logrado un nivel récord de exportaciones. Las exportaciones en general van a ser este año 61.000 millones de soles, buena parte impulsadas por buenos precios internacionales, pero las exportaciones no tradicionales, quiero resaltar el gráfico de la derecha, también están logrando un nivel récord de 17.000 millones de soles, con crecimientos, 17 millones de dólares, perdón. 17.000 millones de dólares, con crecimientos importantes en el sector agropecuario, pero también en el sector químico, en el sector pesquero, en el sector sidero-metalúrgico, el sector textil muestra una recuperación importante de las exportaciones no tradicionales. Creo que es algo de lo cual debemos felicitarnos y que creo que desde luego responde a un importante esfuerzo del sector privado. La siguiente, por favor. Junto con esto, como ustedes saben, también consideramos que ha sido importante que hemos trabajado un presupuesto público que lo tuvimos que preparar en el lapso de apenas un mes, porque hubo que presentarlo el 31 de agosto, creo que lo presentamos un par de días antes, ¿no? Unos días antes, así que en menos de un mes presentamos un presupuesto público que logró la aprobación prácticamente unánime del Congreso de la República, ¿no? Tuvimos, me parece, 106 votos a favor y apenas 2 votos en contra, y es un presupuesto para el 2022, ¿no? El presupuesto es una herramienta esencial de la administración presupuestaria, de las finanzas públicas, con prioridad en el sector salud, en el sector educación, donde tenemos que lograr el retorno a la presencialidad, ¿no? A clases presenciales en marzo, a la agricultura, donde nos parece muy importante que tenemos que fortalecer este sector con irrigaciones, con competitividad, con planes de innovación. También hay que mantener los esfuerzos de alivio de la pobreza y un esfuerzo importante en el sector empleo, con programas de empleo temporal y también promoviendo la competitividad de nuevos sectores e inversiones en el sector turismo. La siguiente, por favor. Espero no ir demasiado lento. Bueno, quiero resaltar acá este tema, que esto lo hemos logrado en un contexto de manejo ordenado, responsable de las cuentas fiscales, ¿sí? Me parece que este dato es sumamente clave. Cuando se hizo el presupuesto para este año, ¿no? Que se aprobó, como ustedes saben, hacia diciembre del año pasado, hace un año, se proyectaba que el déficit, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas de entonces programó que este año tendríamos un déficit de 6,2%. Bueno, lo que va a suceder es que vamos a tener un déficit del 3%. Es decir, este gobierno ha reducido el déficit programado a la mitad. ¿Ok? Y entonces, hablar de que existe un gasto excesivo es algo que no se condice con los datos de la realidad, ¿no? Es verdad, desde luego, que esto se ha logrado, la siguiente, por favor, esto se ha logrado tanto por una política de gastos y presupuestos de promoción a la inversión pública pero responsable, y también en un contexto en el cual hemos logrado un aumento significativo en los ingresos del gobierno, en parte porque ha habido condiciones favorables, pero también porque hemos logrado ingresos extraordinarios. Cerro Verde pagó 1.041 millones, Las Bambas 685 millones, Buenaventura 2.134 millones. Entonces hemos tenido un esfuerzo importante de mejora de la recaudación que nos ha permitido sostener esta política de gasto responsable, promover la inversión pública y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal. La siguiente, por favor. Este manejo responsable del gasto público y el presupuesto público nos ha permitido colocar al Perú como el país que hoy es reconocido entre los países de América Latina como dentro de los países principales el que tiene una mayor fortaleza macrofiscal.
Cuando vamos a colocar bonos en el mercado internacional, hemos colocado 5.200 millones de dólares, nuestros bonos soberanos, y los inversionistas mundiales, los fondos de inversión a nivel internacional que manejan billones y trillones de dólares y que pueden escoger entre comprar bonos peruanos o bonos chilenos o bonos brasileños o bonos mexicanos o bonos colombianos, y cuando comparan al Perú con Colombia dicen, bono colombiano, yo a ti solo te ofrezco dinero si tú me pagas, si Colombia le paga 4,5% de interés anual, ¿no? Por un bono a 10 años. Bueno, al Perú nos ofrecen ese dinero a 2,6% de interés. Más bajo que Chile, que está en 2,9%, más bajo que México, que está en 3%, más bajo que en Brasil, que está en 4,7%. Esta diferencia indica que el Perú es visto como el país menos riesgoso, ¿no? Al que le prestan a una tasa más baja, ¿no? ¿Por qué le cobran más a otros países? ¿No? ¿Por qué alguien escogería, ¿no? Si va a invertir, no sé, de un fondo de inversión internacional, tal vez 100 millones de dólares, ¿por qué preferiría prestarle al Perú a 2,6 en vez de prestarle a Colombia a 4,5? Si Colombia le va a pagar más, ¿no? Si ustedes tienen dinero, ¿no? ¿Por qué no opta porque le va a pagar más? Porque considera que ese tiene más riesgo. ¿Y por qué opta por prestarle al Perú que hemos colocado, como digo, 5.200 millones de dólares en el mercado internacional? Esto no es una ficción, es una realidad. ¿Por qué el Perú puede colocar sus bonos a una tasa más baja? Porque es considerado el país de menor riesgo de la región, ¿no? Y eso es gracias a que tenemos un déficit fiscal bastante controlado y unas finanzas públicas bastante sólidas, y la política del gobierno se ve como una política, la política económica del gobierno se ve como una política responsable. Estos éxitos, este doble éxito se puede ver en este gráfico que nos parece bien interesante. Aquí pueden ver los distintos países de América Latina, cómo han sido su crecimiento y su política fiscal, vista como la variación del déficit fiscal entre el 2021 versus el 2020. Desde luego, digamos, están puestos la esquina inferior derecha serían las peores situaciones, no hay nadie ahí, que serían los países en los cuales el PBI ha caído y el déficit ha caído, ¿no? La política mejor es cuando logras crecer con un déficit fiscal más bajo, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico, el Perú en la esquina superior izquierda es el país que ha crecido más y con una fuerte y con la mayor reducción del déficit de toda América Latina. Recordad el gráfico anterior, mostraba que Chile ha crecido 11% versus Perú 13%, pero Chile ha crecido 11%, pero aumentando su déficit en 1,5%. Y por eso nuestro déficit este año va a ser 3 y el de Chile va a ser 6. Y por eso, anteriormente, durante muchos años, los bonos soberanos de Chile conseguían una tasa de interés más baja que los peruanos. Hoy los bonos peruanos consiguen una tasa de interés más baja que los chilenos. ¿Por qué? Porque hemos logrado una reducción del déficit y al mismo tiempo un crecimiento sostenido de la economía. La siguiente, por favor. Esto muestra que hemos logrado una política que al mismo tiempo, al reducir el déficit fiscal, soporta la sostenibilidad de finanzas fiscales y piensa en el futuro del Perú. No nos estamos endeudando excesivamente, al revés, hemos tenido una política bastante conservadora. La mayor reducción del déficit fiscal de toda América Latina, la mayor reducción del déficit fiscal de toda América Latina con el mayor crecimiento de América Latina. Y estos son los números, los datos, ¿no? Esto no es, ¿no?, un discurso, esto es una cifra de la realidad. La siguiente, por favor, ya con esto termino. Y solamente queríamos agradecerles por su participación, por su atención en estos minutos. Disculpen si me he tomado un poquito más de lo que hubiera querido, pero nos pareció importante explicar un poquito las medidas tomadas, ¿no?, cómo recibimos el gobierno y cómo cómo hemos avanzado y los logros que hemos obtenido en estos 5 meses. Ahorita que estamos terminando el año, nos pareció muy importante hacer un momento de rendición de cuentas para indicar lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Muchas gracias. Gracias, quedamos a su ministro. disposición. Gracias, señor ministro. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas de los periodistas asistentes.
Se recuerda que la ronda de preguntas será por un tiempo de 30 minutos, por lo que se les solicita ser breves a realizar la pregunta, para que se pueda efectuar el máximo de consultas hasta finalizar la conferencia de prensa a las 11 de la mañana. A continuación, la pregunta de la periodista Tiffany Tipiani de TV Perú. Buenos días, autoridades, ministro. ¿Usted cree que me podría dar unos minutos nada más porque vamos a salir en vivo para hacerle la consulta? ¿Sería posible? Sí. ¿Sí? Ya, sí. Vamos a al siguiente. Ok. Sí. A continuación, la pregunta de Valeria Fuertes de RPP. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Valeria Fuertes. Se habla, bueno, muchos exministros señalan que este 13% que va a ser el crecimiento de este año es un rebote estadístico. Usted ha mencionado en la conferencia que no es así, pero quería saber que las proyecciones para el próximo año me parece que son 3% aproximadamente. ¿Cuáles son los factores, ministro, que va a impedir llegar a este escenario? La incertidumbre política quizá que genera el Ejecutivo con el Congreso podría impedir de alguna manera llegar a este 3%. Esa es la primera consulta. La segunda es que ya se ha reportado más de 20 casos de variante Omicron en el país. ¿Se está planteando quizá en el gobierno regresar a la fase 2, fase 3 de la reactivación económica, o es que se descarta por parte de su cartera que se cierren ciertos sectores económicos, ministro? Y la tercera es, hace unos días el presidente Castillo se reunió con algunos de sus colegas, exministros de Economía, Segura, Cooper, estaba el señor Mendoza. ¿Por qué usted, siendo el principal asesor económico del presidente y del gobierno, no estuvo presente en esa reunión? Y si es que se siente usted respaldado por el presidente. Gracias. A ver, la primera pregunta. Nosotros todavía no hemos revisado, bueno, estamos revisando permanentemente, pero no hemos sacado un nuevo informe de proyecciones macroeconómicas para el próximo año. Hemos visto efectivamente que la reciente presentación del reporte de inflación del Banco Central de Reserva, que bueno, es una institución, digamos, que ha tenido muy buen trabajo y del cual algunos provenimos, plantea que para el próximo año el crecimiento sería 3,4% y el crecimiento acumulado entre este año y el próximo llega a 16,6%, ¿no? Este crecimiento es bien importante, porque claro, lo que sucede es que este año con este crecimiento del 13 que estamos proyectando nosotros, 13,2 que proyecta el Banco Central de Reserva, la base es bastante grande. Entonces, crecer 13 sobre la base de ese crecimiento nos da un crecimiento muy significativo. Y como dije, el 13 que tenemos este año, el 13,2, es mayor que la caída del 11. O sea, claramente hay efectivamente ya una recuperación de la economía. Las cifras lo indican, ¿no? Nosotros pensamos de que dando un buen impulso a la inversión pública y privada y con un buen manejo macroeconómico podemos tener un buen crecimiento el próximo año. Todavía no tenemos una cifra. El escenario internacional es complejo, ¿no? La proyección principal de los principales organismos internacionales es que estamos en un fenómeno de inflación temporal, pero desde luego hay un escenario, digamos, bastante movido, ¿no? Los fletes todavía son caros, hay un escenario post-pandemia y ahorita con esta nueva ola de la variante Omicron, en realidad yo creo que la incertidumbre a nivel internacional existe y por eso es un poco, hay que estar permanentemente revisando las cifras. Sin duda el escenario internacional es una variable clave para poder ver las cifras del siguiente año. Su segunda pregunta era sobre la variante Omicron. Lo que hemos discutido y aprobado, digamos, el día de ayer es no cerrar actividades económicas, sí algunas medidas de mayor precaución, ¿no? Reducción de algunos aforos, algunas restricciones para las fiestas que creo que a muchos de nosotros nos resultan un poco antipáticas, pero que tenemos que poner por delante la salud y la vida de los peruanos, ¿no? Y de nuestras familias, ¿no? Para poder resguardarnos. Hasta ahora, como ustedes saben, el tema de la variante Omicron está en análisis a nivel internacional, ¿no? Los últimos datos que he visto pareciera
pareciera de que la letalidad es menor, pero todavía estamos en un escenario nuevamente incierto respecto a, ¿no? O sea, sabe que es muy contagiosa, pero respecto a sus impactos, ¿no? Entonces sí hay que ser bastante cuidadoso, pero hasta el momento nosotros no estamos considerando ningún tipo de, digamos, cierre de actividades económicas y más bien insistir ante la ciudadanía en la vacunación, la dosis de refuerzo para aquellos que ya les corresponde, la vacunación completa con las 2 dosis para aquellos que no lo han completado y el uso de las mascarillas y cierto resguardo del distanciamiento. Y la última pregunta es como yo me considero ministro de Economía y creo que el presidente tiene su equipo de asesores y creo que es perfectamente correcto y conveniente que el presidente escuche distintas voces en distintos temas, el tema económico para otros y, digamos, ayer hemos tenido Consejo de Ministros y mantenemos el respaldo pleno del presidente de la República. Yo me siento plenamente respaldado al respecto. Gracias. A continuación, TV Perú. Ha brindado el día de hoy. Y con respecto a los ingresos del Gobierno General 2021, usted ha señalado que estamos en un 180 millones de soles y muchos de ellos son justamente por las empresas mineras y me refiero incluso a las Bambas que han recibido 685 millones de soles. Actualmente vemos este complicado panorama en la minera Las Bambas. ¿Cómo esto va a afectar el próximo año? Recibiríamos lo mismo porque incluso la Premier el día de ayer señaló de que la población iba a paralizar justamente esta obstrucción a la vía hasta el 30 porque iban a conversar con el Ejecutivo. Pero esto podría complicar las cosas, ministro, para el próximo año. Y mi segunda pregunta es que justamente el MEF ha autorizado la transferencia de 37 millones de soles a los gobiernos regionales para gastos adicionales vinculados a emergencias sanitarias. Ahora, el próximo año también va a pasar lo mismo, porque incluso hemos visto algunas municipalidades, gobiernos regionales, incluidas en actos de corrupción y que justamente usan estos recursos que le da el Ministerio de Economía y los malgastan y se ven esos actos de corrupción. ¿Qué va a pasar o qué medidas también van a tomar al respecto, ministro? Correcto. Sobre el tema de la minería, efectivamente es una actividad importante para el Perú por varios aspectos, ¿no? El tema de los proveedores mineros, el desarrollo industrial nos parece importante, el empleo y también particularmente por el tema de los aportes tributarios que realizan. En ese sentido es que es una prioridad, es de gran importancia para el gobierno tratar de resolver y atender los conflictos sociales de tal manera que podamos evitar este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de las Bambas ya se ha informado por parte de la Premier, creo que hace poco incluso ella ha dado una conferencia de prensa explicando más en detalle, hay un proceso de diálogo con las comunidades, algunas de las comunidades indicaron que iban a consultar a sus bases sobre esto y bueno, el gobierno y del MEF apoyamos todos los esfuerzos que se hacen para tratar de resolver esto por el lado del diálogo y tratar de que la actividad minera se desarrolle, digamos, con tranquilidad. Bueno, desde luego que una empresa minera esté paralizada tiene un efecto, ¿no? Felizmente entendemos que esto ya se está resolviendo y añadiría además que la noticia que tenemos para el próximo año es que la mina Quellaveco, que es una mina que implica una inversión de 5.500 millones de dólares y que tiene un efecto importante en el aumento de la producción minera, va a entrar en producción el segundo trimestre del próximo año, ¿no? Aclararía que estos ingresos que he señalado de las empresas mineras son ingresos extraordinarios, en el sentido de que están pagando deudas que estaban en reclamación de algunos años y que finalmente las empresas mineras han aceptado, digamos, gracias a la fiscalización y a la insistencia de la autoridad tributaria en poder pagar esos dineros, ¿no? No ha sido una cosa digamos, no es una donación, ¿no? Están cumpliendo con una obligación gracias a que la administración tributaria ha sido firme en la fiscalización y en el cobro de esas deudas y sabemos que tenemos muchas más deudas tributarias por cobrar. Entonces yo creo que aquí hay que resaltar el esfuerzo importante de la actividad de la administración tributaria para recuperar esos recursos. La segunda
Perdón, sí, sobre los gobiernos regionales. Como dijimos, usted mencionó una cantidad, pero el esfuerzo que hemos dado en medidas sanitarias es de 12.000 millones de soles. Muchos de estos en todo lo que es, por ejemplo, contratación de personal, ¿no? La mayor parte del esfuerzo de apoyo a contratación de personal, bueno, hay un apoyo en LIVA, porque efectivamente hay que pagarle a todas las personas que nos están vacunando y a todo el esfuerzo de organización y etcétera, es personal que tiene que ser pagado. Y todo eso implica un esfuerzo presupuestal importante. Y en regiones, eso lo hacen las direcciones regionales de salud, está a cargo de las direcciones regionales de salud, y a través del Ministerio de Salud, el MEF, se le transfiere el dinero a los gobiernos regionales para que ellos hagan esas contrataciones. Pongo el ejemplo del personal, como en general todo el tema del soporte a los gastos de salud va a través de los gobiernos regionales y locales. En el tema de la inversión, efectivamente también, más allá de la salud, de la inversión de salud en otros sectores, sí hay un esfuerzo de transferencia de recursos presupuestales para la inversión pública, en parte hacia organismos del gobierno nacional y también en buena parte hacia gobiernos regionales y locales. Nosotros somos un gobierno que cree en la descentralización, efectivamente hay problemas en varios gobiernos regionales y locales, para eso todos los esfuerzos anticorrupción tienen que ser reforzados, tanto desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿no? Y de las investigaciones correspondientes. Sí, una medida que nos parece importante resaltar es que se ha aprobado lo que se llama el control concurrente de la Contraloría General de la República, es decir, que en estas inversiones, a partir de una ley otorgada recientemente para que se aplique el próximo año, la Contraloría va a estar acompañando, si se quiere, ¿no es cierto?, controlando en el momento mismo de los hechos el desarrollo de las inversiones para evitar que luego estemos, digamos, reaccionando cuando ya los problemas se han desarrollado. Señores periodistas, les rogamos ser puntuales con las preguntas, por favor. Ok, buenos días. Tal vez más corto, ¿no? Voy a hacer una pregunta para que mis compañeros se le pase. Ministro, voy a aprovechar para hacerle la consulta si usted estuvo de acuerdo con la medida que tomó el Congreso de censurar al ministro de Educación y si también ya tienen algún nombre y qué perfil buscan, ¿no? Porque ya estamos a puertas de que el gobierno busca de que se inicien las clases presenciales. Entonces quisiera saber si cuentan ya con algún nombre y la medida debería de ser ya tomada pronto, ¿no? Gracias. Bueno, muy corto, no estuve de acuerdo con la censura del ministro Gallardo y como usted comprenderá, la selección y nombramiento del nuevo ministro de Educación es algo que compete a la presidencia del Consejo de Ministros y al presidente de la República, no es nuestra competencia, ¿no? Desde luego concuerdo en que efectivamente este es un tema que debe buscar resolverse, ¿no es cierto?, de la mejor manera. A continuación, Cari Saldaña, de Exitosa. Buenos días con todos, ministros. Bueno, en estos primeros 6 meses de gestión que viene realizando el Ministerio de Economía, me gustaría preguntarle en términos generales cómo califica lo avanzado hasta el momento, ya que vemos que las cifras son bastante interesantes y positivas. Sin embargo, en las calles, la principal preocupación de los peruanos continúa siendo el alza de los precios de productos, de alimentos y del combustible, que pese a pasar al Fondo de Estabilización de Precios, continúa vendiéndose el balón de gas a 60 soles en sectores de San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, y esta variación pues no parece sentirse justamente en la realidad de las familias más vulnerables del país. En este caso, ¿qué faltó hacer o qué mea culpa quizás durante estos meses podría dar en su gestión? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, el tema de la inflación es un tema que nos preocupa bastante y efectivamente entendemos la preocupación y el efecto que tiene para muchas familias, para la mayoría de familias en el Perú. Es, como he dicho, se entiende hoy, es básicamente un fenómeno internacional. El Banco Central de la Reserva, que ha presentado su reporte de inflación la semana pasada, señala claramente que la principal razón a través de esta alza de precios en el Perú es efectivamente un tema de precios internacionales y de hecho cuando uno ve las cifras de la inflación a nivel internacional, creo que les mostré a Julio, pero la inflación en Estados Unidos sigue estando por encima de la inflación en el Perú. Por poner un ejemplo, ¿no? En muchos países del mundo hay un fenómeno inflacionario internacional y en una economía de mercado, digamos, donde los precios se fijan por la oferta y demanda principalmente, la responsabilidad principal, en realidad exclusiva, digamos, ¿no es cierto?, principal de controlar la inflación, de mantener la inflación digamos, en un nivel meta,
es responsabilidad del Banco Central de Reserva, ¿no? En ese sentido, el Banco Central de Reserva lo que ha indicado la semana pasada es que, ¿no?, mantiene sus proyecciones de que se trata de un efecto transitorio y que la inflación va a regresar en los próximos 6 meses, al transcurso del próximo año, dentro de lo que se conoce como el rango meta, que tiene como tope una inflación de 3%, que es lo que hemos mantenido ya hace más de una década, ¿no?, o 15 años, me parece. Ahora, efectivamente hay precios que preocupan particularmente a la ciudadanía, como el tema del gas licuado de petróleo, como el tema del diésel, que afectan a todo el sistema de transportes, y en ese sentido nosotros hemos recurrido a este mecanismo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que permite amenguar un poco. Sin embargo, cuando el precio del petróleo internacional, digamos, sube de una manera tan abrupta, eso eleva los precios de todos los combustibles, incluido el tema del GLP. Y buscar soluciones estructurales a ese tema, digamos, que tienen que ver ya con cómo es el abastecimiento y la contratación de petróleo, es un tema que lamentablemente excede este periodo de tiempo que hemos estado en el gobierno. Ahora, tal vez el viceministro de Economía quisiera añadir un poquito más sobre el mecanismo de funcionamiento del Fondo de Estabilización. Sí, como mencionaba el ministro, efectivamente la reactivación del fondo permitió reducir la volatilidad. Si ustedes ven, antes de la activación, la aceleración de precios tanto del gas como del diésel era muy fuerte, entonces el mecanismo funcionó. Y se han aprobado también medidas de mitigación, ¿no? Por ejemplo, lo del Vale-FICE, estos mecanismos que efectivamente no reducen el precio, pero sí ayudan a aliviar el problema de las familias de este aumento del costo de vida. Y como señaló el ministro en su presentación, parte de la racionalidad de alguna de estas asignaciones económicas a las familias era eso, ¿no?, amenguar el costo de vida de las familias. Y un comentario final que tiene que ver con la heterogeneidad de precios. Si bien es cierto, en algunos lugares puede llegar a 60 soles el costo del balón, pero en otros puede estar a 50 soles. En ese sentido es importante tratar de informarnos bien. Osindermin publica listados de precios y tratar de buscar en este contexto pues complejo y difícil la forma de sustituir estos bienes caros por bienes de menor precio. A continuación, Juan Carlos Portilla, de Latina. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, a raíz de las facultades que pidió el Ministerio para la tributación minera, ¿cuál es la estrategia, el plan B para el próximo año para aumentar la carga tributaria de este sector? El presidente se ha reunido con algunos empresarios del sector precisamente. ¿Ha renunciado el MEF a aumentar la carga tributaria a la minería o el próximo año volveremos a este tema, de repente un diálogo más específico con el sector? Gracias. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, mencionar que el objetivo que nos hemos planteado es de una reforma tributaria que incluye un conjunto de medidas, ¿no?, incluyendo la simplificación de los mecanismos tributarios para las pequeñas empresas, mecanismos de promoción para el sector acuícola y forestal, y también, desde luego, digamos, el ajuste de algunos mecanismos para fiscalizar mejor a los evasores y elusores, para facilitar la formalización, y una de las medidas mencionadas es la que usted señala, ¿no? En ese sentido, bueno, hay un espacio de delegación de facultades dentro del cual el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando la emisión, la preparación, digamos, ¿no es cierto?, terminando de los detalles, los decretos legislativos que tenemos urgencia este año para que, como son relativos al impuesto a la renta, puedan aplicarse el próximo año. Luego tendremos varios meses en los cuales hay otros aspectos en los cuales esta delegación de facultades nos permite también promover estos decretos legislativos, y en aquellos casos en los cuales no tenemos facultades delegadas, hemos dicho que presentaremos, ¿no?, prepararemos y presentaremos los proyectos de ley, nuevamente insistiendo en la concertación con el Congreso de la República para lograr tomar las mejores medidas en materia tributaria que nos parecen indispensables para el país, ¿no? Tal vez insistir en este sentido, algo que mencioné en la presentación, que es, a pesar de que la inversión pública está incrementándose, las brechas sociales que existen en nuestro país respecto a la cantidad de colegios que están en mala situación, la cantidad de hospitales que tenemos que construir porque no hay en las provincias atención adecuada, la cantidad de caminos que tenemos que pavimentar
como por ejemplo en el corredor minero, la cantidad de distritos en los cuales la interconectividad de Internet es mala y hace falta inversión pública para facilitar eso, la cantidad de pueblos que carecen de agua potable, todavía es muy grande. Solo ayer en el Consejo de Ministros se aprobó una operación de apoyo del Banco Mundial de 70 millones de dólares para la electrificación rural, un tema del cual se habla poco, pero todavía existen una serie de pueblos en el Perú que carecen de electricidad, ¿no? Y sin electricidad, como ustedes saben, hay una serie de otros elementos que es muy difícil, necesarios para una buena vida, que son muy difíciles de obtener. Entonces, la brecha de infraestructura, de servicios básicos, de necesidad de educación, de salud es muy grande y eso requiere una mejora en los ingresos fiscales. Parte de eso, seguimos trabajando, como digo, con estas medidas, seguimos trabajando, tratando de mejorar la fiscalización y la administración tributaria, pero seguimos pensando que hay medidas en las cuales es necesario seguir trabajando en los próximos meses y en ese sentido insistiremos en el diálogo con el Congreso de la República para poder sacar adelante estas medidas y desde luego, como lo hemos hecho en los meses pasados, mantenemos un diálogo abierto con los distintos sectores económicos que tienen que ver con estas medidas. En estos días tenemos que sacar, para que se aplique el próximo año, las medidas de incentivos al sector acuícola, al sector forestal, al sector atunero, y en ese sentido nos parece importante. La próxima semana tendremos un diálogo con esos sectores para afinar los detalles, digamos, ¿cierto?, que sean necesarios y mantenemos siempre un diálogo abierto también con el sector minero para, ¿no?, abordar la problemática en conjunto del sector, incluyendo el tema tributario. A continuación, Fidel Quevedo, de Expreso. Sí. Buenos días, ministro. En su exposición se habla de un mayor crecimiento de la inversión privada. ¿Y cómo se contrapone esto con los 15.000 millones de dólares de fuga de capitales que el presidente del BCR ya ha informado, ¿no?, en medios internacionales? Bueno, la cifra de inversión privada que estamos señalando es la inversión privada como formación bruta de capital, es decir, las inversiones realmente realizadas en ampliación de edificios, de maquinarias, de nueva actividad productiva en el Perú. No estamos hablando del movimiento financiero, ¿no?, que tiene otro registro, digamos, ¿no es cierto?, que se entiende de otra manera. Ahora, como he señalado, la inversión privada en este año está aumentando 34%, me parece, es 12% más que el 2019, o sea, hay un aumento importante de esa inversión privada. Y uno de los temas que tal vez no he mencionado es que al mantener esta sostenibilidad fiscal importante que hace que los bonos soberanos del Perú se puedan vender a solo 2,6% como tasa de interés a nivel internacional, esta tasa viene a ser una tasa, digamos, base, si se quiere, para cuando otras empresas privadas quieren buscar fondos en el exterior. Porque si una empresa privada quiere buscar fondos en el exterior, ¿no?, digamos, varias empresas grandes lo hacen, pueden colocar bonos o créditos en el exterior. Lo que hace un inversionista del exterior cuando piensa en una empresa privada en el Perú, típicamente, digamos, evalúa dos riesgos: el riesgo del país, el riesgo que se llama soberano, y el riesgo de la empresa, ¿no? Desde luego el inversionista o facilitador del crédito internacional se fijará en la empresa en específica para ver cuáles son sus condiciones de riesgo, pero también se fija en las condiciones del país. Cuando nosotros mantenemos un riesgo soberano sumamente bajo reflejado en estas tasas de interés, lo que estamos haciendo es facilitar que las inversiones en el Perú también puedan financiarse a nivel internacional a una tasa más baja, y eso promueve el que estas inversiones que hemos mencionado puedan realizarse con mayor rentabilidad, en mejores condiciones para las empresas privadas. A continuación, Marcelo Rochabrún, de Reuters. Buenas, ¿qué tal? Yo también quería preguntar sobre la minería, si el plan sigue siendo de la reforma de subir entre 3 y 4 puntos la carga de impuestos, y si sería con regalías y el impuesto especial a la minería que tienen periodicidad trimestral. Y por otro lado, si el MEF está asumiendo que Las Bambas va a retomar operaciones el próximo año, o si hay un escenario en el que su paralización podría durar más.
Sí, bueno, sobre el tema de minerías creo que ya hemos presentado bastante nuestros puntos de vista, ¿no?, en estas semanas anteriores a la discusión con el Congreso, y ahorita estamos abocados a enfrentar, a preparar los proyectos de decretos legislativos, ¿no?, que tenemos encargado, ¿no es cierto?, que tenemos en cartera. Retomaremos la discusión y el análisis de los temas mineros al próximo año. En la parte tributaria, ¿no?, en la cual, digamos, esperamos que en unas semanas también podamos hacer de conocimiento de la opinión pública el informe del Fondo Monetario Internacional, que ha sido tan discutido, pero como no tenemos todavía la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo hemos podido hacer público, así que esperemos que eso también pueda contribuir al debate nacional al respecto, pero pensamos que ese es un tema ya para el 2022 y no, el Ministerio de Economía y Finanzas no considera un escenario en el cual las Bambas puedan permanecer paralizadas. Señores periodistas, les rogamos por favor ser precisos con sus preguntas. A continuación, Yair Bardales, de América TV. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenos días. Saludar en principio por la oportunidad que nos brinda usted para a mostrar todo el trabajo que ha venido realizando. Lo saludamos desde este espacio. Pero queríamos saber en principio qué política concreta se ha planteado en materia económica para afrontar la inversión privada a largo plazo y no solo este año. Un día sí, un día no. Queremos saber el desarrollo sostenible de este trabajo, de esta gestión, para garantizar el crecimiento de la economía. Y segundo, ¿cómo se plantea mejorar los niveles de la informalidad en el país a nivel laboral y empresarial? Se ha hablado mucho sobre el posible incremento del salario mínimo vital. Sin embargo, diversos especialistas han informado que no tiene sustento técnico y lo que generaría es mucha más informalidad. ¿Ustedes se mantienen firmes en esta posición? Quería conocer su respuesta, ministro. Gracias. Cómo no. En el caso de la inversión privada, nosotros tenemos una estrategia, una política que apunta efectivamente al mediano y largo plazo, que tiene varios componentes, ¿no? El primer elemento esencial de esa política es reafirmar el respeto estricto a la propiedad privada, a los ahorros privados, a la rentabilidad de las inversiones y a la estabilidad jurídica. Y en ese sentido, una de las medidas que se ha considerado es este tema que se ha mencionado de los convenios de estabilidad tributaria, que continuarán, aunque consideramos efectivamente que, bueno, debe tener, aquel que tiene este beneficio especial, como tiene la minería, eso puede tener un costo. Pero la idea principal es que un elemento esencial para promover la inversión privada es el respeto a la propiedad privada y a las inversiones. En segundo lugar, hay una política general de promoción de las inversiones. Como ustedes han visto, el presidente de la República se ha reunido con los empresarios del sector minero, del sector hidrocarburos. En el Ministerio de Economía y Finanzas nos reunimos, no sé si decir regularmente, continuamente, con distintos sectores empresariales que tienen, ¿no?, preguntas, proyectos de inversión en diversos sectores. Nosotros siempre estamos tratando de promover este diálogo, esa facilitación para dar las seguridades, ¿no?, y aclarar las dudas que puedan tener los inversionistas en los distintos sectores para tratar de promover la inversión privada, ¿no? En tercer lugar, tenemos estos temas financieros, ¿no?, que la inversión privada puede aumentarse. También se facilita cuando el costo financiero se reduce, que el riesgo país sea bajo, como se ve en el mercado internacional, es algo importante. También hemos buscado mejorar la competencia en el sector financiero y dar facilidades financieras, apoyo financiero a las empresas. Entonces, todos estos programas de apoyo a las pequeñas empresas, al turismo, al agro y el programa Reactiva en general, dan un soporte financiero que facilita la inversión privada, en general. Y en particular, nosotros mantenemos una política que es una política de mediano y largo plazo de las mesas ejecutivas para prestar atención a sectores que nos parecen estratégicos para el crecimiento y el desarrollo económico de mediano plazo, porque ya, se ha popularizado esta idea, ¿no? Se prenden nuevos motores del crecimiento, ¿no? Así como hemos tenido y seguimos teniendo un desarrollo del sector agroexportador muy interesante, así como este año tenemos un crecimiento importante de las exportaciones textiles, de las exportaciones químicas. También pensamos que el sector acuícola, el sector forestal, el sector turismo son sectores que tienen mucha potencialidad. El sector turismo hoy pasando por una situación difícil, pero si uno mira a largo plazo, tenemos que pensar que esta situación de la pandemia pasará
y que el Perú tiene una potencialidad muy importante en ese sector, y en ese sentido nuestra política es mantener un diálogo continuo, que no solamente es diálogo, sino es un diálogo continuo, pero muy enfocado a tratar de resolver los problemas específicos para que determinadas industrias o sectores avancen. Como les mencioné, el último sector que estamos priorizando es el tema de los proveedores mineros, ¿no? Que la industria nacional que le presta, ¿no es cierto?, maquinarias y bienes al sector minero que se está desarrollando pueda crecer, porque hemos visto que en otros países con un sector minero importante como Chile y Australia, por ejemplo, ¿no?, tienen sectores mineros más o menos importantes como el Perú, pero tienen una industria de proveedores mineros más avanzada que la del Perú, ¿no es cierto?, con mayor nivel de producción. Entonces nos parece que eso es una política sumamente importante. Y sobre el tema de la informalidad, este es un tema complejo que tiene múltiples determinaciones, no es un tema sencillo de resolver en el Perú, bueno, lo tenemos históricamente desde hace muchos años. Pensamos que la primera gran forma de abordar el tema de la informalidad es generando empleo formal, y como hemos mencionado, tenemos una recuperación interesante del empleo formal, todavía en camino, pero está creciendo el empleo formal, eso nos parece muy importante. En segundo lugar, el desarrollo de estos nuevos sectores, acuícola, forestal, agroexportador, turismo, que generen empleo formal, es la mejor forma de avanzar en la informalidad, porque cuando la gente en general prefiere un empleo formal a un empleo informal. El problema es que no existen los puestos, o sea, no se consigue un puesto de trabajo formal. Entonces, en la medida que promovemos la inversión privada y generamos puestos de trabajo formales, esa es la mejor respuesta a la informalidad. Y en particular nos pareció importante respecto a este tema, el tema de facilitar un mejor régimen tributario para las pequeñas empresas, que nos parece que el que existe ahora con 4 regímenes distintos es un sistema que no es el mejor para favorecer la formalización de las pequeñas empresas, ¿no? Lamentablemente este tema el Congreso decidió no delegarnos facultades, pero como en otros temas insistiremos en el diálogo, en la concertación mediante proyectos de ley para resolver este tema. En el tema de la remuneración mínima vital, como hemos dicho, este es un tema que ya se está viendo en el Consejo Nacional de Trabajo, en el sector trabajo, y que está programado verlo el próximo año. A continuación, Cristian Alcalá, de La República. Buenos días, ministro. Buenos días, viceministros. ¿Qué tal? Bueno, siguiendo con el tema de la remuneración mínima, si bien es cierto se va a ver en el Consejo Nacional de Trabajo, quisiera saber si ustedes tienen una propuesta, van a llevar una propuesta ya analizando todo el escenario, ¿no? Luego, el otro, respecto al marco de las facultades que le han delegado a ustedes, se encuentra, que ayer también usted lo anunció, se encuentra que todas las empresas puedan pagar una sobretasa que cuenten con contrato de estabilidad tributaria. Quería saber cuál sería el impacto que tendría que todos paguen esta sobretasa, a cuántas empresas podría alcanzar, cuál sería su impacto de esta medida. Y lo otro es sobre la franja de precios, ¿no? De la restitución de esta franja de precios. ¿Cuándo se podría restablecer la franja de precios? Gracias. Sí, 3 temas. Bueno, sobre la remuneración mínima vital, bueno, efectivamente en el Ministerio de Economía, cuando corresponda, haremos un análisis y una evaluación correspondiente dentro de los aspectos técnicos que correspondan para considerar el reajuste de la remuneración mínima vital, y lo haremos llegar al sector correspondiente, ¿no?, cuando corresponda. La segunda pregunta, perdón, tu última pregunta es sobre... sobre la franja de precios, me parece que es... Bueno, en primer lugar habría que aclarar que la franja de precios existe, lo que se está planteando es un reajuste para otorgar una mayor protección a la agricultura. Eso ya está en trámite y debe salir promulgada muy pronto, antes de fin de año, sí, definitivamente. Los convenios de estabilidad tributaria, correcto. La situación de los convenios de estabilidad tributaria es la siguiente, ¿no? En primer lugar, este es un tema que lo pusimos a consideración del Congreso en el pedido de delegación de facultades, y el Congreso nos delegó facultades de una manera muy precisa, ¿no?, en la cual, digamos, señala muy claramente qué es lo que podemos hacer. La situación de los convenios de estabilidad tributaria es la siguiente. El común de los contribuyentes, ¿no?, digamos, como yo, y supongo que como la enorme mayoría de los presentes, que supongo todos,
no tenemos un convenio de estabilidad tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de, ¿no es cierto?, si el 2023, 2024, cualquier año, el gobierno cambia algunas reglas de la tributación, como suele hacerse, bueno, los contribuyentes tendremos que acomodarnos a esas nuevas reglas. Si son buenas para los contribuyentes, ya sea para pagar menos o pagar más, ¿no? Los contribuyentes estamos obligados a adecuarnos a las nuevas reglas y, digamos, el cambio de las reglas tributarias es algo que es normal en todas partes del mundo, inclusive en el Perú, ¿no? Algunas empresas prefieren tener mayor predictibilidad, ¿no es cierto?, en sus ganancias e ingresos, y por eso optan por solicitar convenio de estabilidad tributaria. En este gobierno hemos venido suscribiendo convenio de estabilidad tributaria. Aquí el viceministro y el director de ingresos públicos típicamente ven ese tema con cierta regularidad. El tema esencial que hay es que, según la ley peruana, los convenios, para obtener un convenio de estabilidad tributaria, que vamos a decirlo así, es un beneficio especial que, como digo, no tenemos los que estamos acá sentados en la mesa, sino que tienen algunos inversionistas. Muchos países lo que dicen que aplican una sobretasa, ¿no? Chile, por ejemplo, aplica una sobretasa, ¿no? En el Perú se aplica una sobretasa de 2% solamente al sector minero, estableciendo una diferencia, de tal manera que si eres del sector minero tienes que pagar, pero si eres de otros sectores no tienes que pagar. La política que hemos puesto a consideración del Congreso y que el Congreso ha facultado es que esa sobretasa de 2% sobre el impuesto a la renta sea una sobretasa que se aplique para los distintos sectores. En otras palabras, si una gran empresa de servicios, de finanzas, de telecomunicaciones, de construcción, eso de cualquier otro sector industrial, quiere realizar una gran inversión en el Perú y desea un convenio de estabilidad tributaria y lo solicita, esto es una cosa que es a solicitud del inversionista. El inversionista que no lo desea se rige por las reglas generales que les regimos nosotros y paga el impuesto a la renta que paga cualquier empresa. El inversionista que particularmente desea un convenio de estabilidad tributaria, la idea es que el tratamiento sea común para todos, ¿no? No vemos razones en este caso por las cuales se hayan diferencias, ¿no? Y se aplica una política que se aplica para un sector y no para otro sector, que son políticas que siempre tienen que tomarse con mucho cuidado. Entonces la política es una política general, ¿no? En la propuesta es una política general en la cual este impuesto, esta sobretasa, que es para empresas, digamos, de gran tamaño, ¿no?, sea una sobretasa común a todos. Insisto, esto es a solicitud de las empresas. Las empresas que no deseen un convenio de estabilidad tributaria, digamos, seguirán funcionando sin pagar la sobretasa, ¿no? Es una facilidad que se les otorga. ¿Cuál sería el impacto de esta medida? Uno, en términos de atracción de las inversiones, lo que se ha mostrado en el pasado y en la experiencia internacional es que este tipo de tratamientos tributarios no afectan a la atracción de las inversiones, ¿no? El pensar que por eso una empresa va a venir o no va a venir al Perú, no existe evidencia internacional, ¿no es cierto?, que indique de que por no cobrar esa sobretasa van a venir más las inversiones, ¿no? No existe evidencia internacional que soporte ese punto de vista. Entonces, la atracción de las inversiones va a seguir existiendo y los convenios de estabilidad tributaria siempre apoyan en el sentido de que aquellas empresas que puedan tener un poquito más de, no sé, quieran tener un poco más de seguridad, puedan tenerlo, ¿no? Ahora, si quieren tener un poco más de seguridad que un contribuyente peruano, bueno, pagas un pequeño extra, ¿no? Es difícil de proyectar exactamente a mediano y largo plazo cuántas empresas querrán hacer pagar esa sobretasa y exactamente cuánto se recaudará por eso, ¿no? Es una política de mediano y largo plazo, porque tú firmas un convenio de estabilidad tributaria ahora y el impacto, digamos, principal, claro, poco a poco se irán cogiendo algunas empresas y entonces el impacto es menor a corto plazo y tiende a ser mayor en términos de recaudación a largo plazo. Esta es una política más hacia el futuro. A continuación, César Gallegos, de Panamericana TV. Buenos días, ministro. Quería consultarle sobre los datos que ha dado respecto a la inversión pública, 31.761 millones de soles para el 2021, y quería mencionarle un informe, el último informe que ha sacado la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, digamos que contrasta un poco con la información que ha dado. Quería saber su opinión en ese sentido.
626 municipalidades han ejecutado menos de la mitad del presupuesto para la inversión pública. Gobiernos regionales como Puno y Cajamarca han utilizado el 35 y 38% de la inversión pública. 7 gobiernos regionales del total han ejecutado menos del 50% del presupuesto. Y un dato final también de este informe que llama mucho la atención es que del total de más de 5.000 proyectos de inversión, 1.404, es decir, el 26% no han ejecutado ni un solo sol del presupuesto. ¿Cómo se explica esto con los datos que usted ha dado a nivel macro? Gracias. ¿Cómo no? En primer lugar, especificar que la cifra de 31.000 millones de soles es la ejecución de la inversión a noviembre. Nuestra proyección ya casi cerrada es que vamos a terminar el año con 36.000 millones de soles de inversión pública, la más alta que existió en la historia. El primer tema es la comparación, ¿no? La comparación que nosotros hacemos, la que yo he hecho en la gráfica, compara cuánto se va a invertir este año con cuánto se ha invertido en años anteriores, ¿correcto? Entonces este año se va a invertir más que lo que se ha invertido en la realidad, me explico, efectivamente ejecutado en los años anteriores. Digamos que el dato real de cuánto se ha gastado en la inversión este año va a ser mayor este año que en ninguno de los años anteriores. Este es el dato de la ejecución. Otro elemento tiene que ver con cómo eso se compara con el presupuesto, ¿no? Y es un problema, digamos, histórico en el Perú que efectivamente los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también las entidades del gobierno nacional piden un presupuesto y luego en varios proyectos hay una serie de trabas o problemas al momento de la ejecución. Licitaciones que se caen, contratistas que abandonan la obra, contratistas que resultaron embarrados en corrupción y por eso luego tenemos un laudo arbitral, digamos, ¿no? Diversas trabas que impiden o dificultan el tema de la ejecución de la obra pública, ¿no? En ese sentido, nosotros habíamos solicitado al Congreso facultades para poder mejorar la ley de contrataciones, eso no se ha dado. Como digo nuevamente, este es un tema que sí nos parece importante porque todo el tema de las obras paralizadas es un tema que requiere una respuesta más ágil desde el punto de vista del Estado, pero que lamentablemente la legislación lo dificulta. Finalmente, Nicolás Castillo, del Comercio. Bueno, buen día, ministro. Sí, usted ha reconocido que al año más o menos ingresa un millón de trabajadores al sistema laboral. Se ha visto que... No, unos 250.000. ¿eh? Ya, 250.000. Okay. ¿Cuánto espera que el próximo año crezca el empleo o en todo caso mejore la calidad del empleo? A septiembre, según el INEI, el 17% del empleo, el 17% es subempleo. Solamente ha crecido el empleo formal en 2,2%. ¿Qué va a hacer este gobierno para que mejore la calidad del empleo el próximo año? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto al crecimiento de la inversión. La inversión privada para el próximo año, el BCR estima que el crecimiento será nulo e incluso otros analistas esperan que caiga 10%. Este año ha crecido en buena parte, casi un tercio, según el informe del Banco Central, por el crecimiento de la construcción habitacional, la construcción de un tercio. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque al final el mensaje que da este gobierno a la inversión privada es contrario, ¿no? O sea, hace no mucho salió la primera ministra a decir que 4 minas se cerraban. Se está hablando de ¿cómo se llama?, de fijarle mayores impuestos, etc. Hay una serie de mensajes, incluso que el presidente no salga a dar la cara cuando se encuentra $20.000 en el baño de Palacio y que se reúne con ¿cómo se llama?, con contratistas que al final terminan siendo contratados con el gobierno. También esto afecta a la inversión privada, ¿no? Y la tercera pregunta va por el lado de que normalmente los convenios de estabilidad tributaria se crearon en los 90 porque nadie confiaba en el Perú, nadie quería traer su plata al Perú. Entonces, hasta ahora se mantiene. La pregunta es, el que equilibre la tasa, que todo el mundo pague esa tasa, es porque no hay garantía, no hay predictibilidad en la tributación en el Perú. O sea, en la tributación en el Perú hoy día está, no sé, 30 y el próximo año puede estar 50, no hay garantía entonces para las inversiones. ¿Por qué el interés de, ¿cómo se llama?, de tocar un tema de que estamos en el año 2022,
donde supuestamente usted mismo dice que las cuentas fiscales son claras, hay transparencia. ¿Por qué cómo se llama, insistir en convenio de estabilidad tributaria? ¿Qué significa? Que no hay seguridad en el Perú para invertir, no hay para pagar los impuestos, para que la modificación de los impuestos no se... Eso es. Gracias. Sí, uno, sobre el tema de calidad del empleo, ¿no? Efectivamente, lo más importante es tener empleo, digamos, como he dicho, la principal respuesta al empleo informal es promover el empleo formal. La principal medida para promover el empleo formal, a nuestro juicio, son dos. Uno, un crecimiento económico, mayor actividad, mayor inversión privada, crecimiento económico, de tal manera que las empresas privadas generen empleo, ¿no? Hemos mencionado que este año ha habido una política que ha dado resultados, con una reactivación de la demanda, impulso a la inversión privada, apoyo, bono habitacional para el crecimiento del sector inmobiliario. Esos son políticas que han dado resultados y que pensamos que pueden mantenerse. Ya presentaremos más adelante el detalle de las propuestas de política para el próximo año, que habrá algunos ajustes, pero efectivamente las medidas que han dado resultados creo que han sido positivas. Entonces, una medida de crecimiento económico en general, y la otra gran medida para mejorar la calidad del empleo y el empleo formal es el promover nuevos motores de crecimiento, la agroexportación, el turismo, el sector acuícola, el sector forestal. Por eso es que nos estamos preparando ahorita apresuradamente en estas semanas para dar una ley de incentivos tributarios a los sectores acuícola y forestal, que son sectores que nos parece que tienen mucha potencialidad, ¿no? Y que pueden precisamente generar ese empleo formal. Junto con las mesas ejecutivas, como este tema de los proveedores mineros u otros, en los cuales vamos resolviendo las trabas de los distintos sectores para que esas empresas vayan generando ese empleo privado, ¿no? Y por eso nuestro énfasis en sectores como el acuícola y forestal, es por el turismo, es porque son sectores intensivos en empleo de manera descentralizada. Entonces nos parece que responden a una prioridad social, ¿no es cierto?, que nos parece que es sumamente importante. Entonces creo que eso es lo esencial, lo principal, digamos, ¿cierto?, para calidad del empleo, y es el esfuerzo principal en el que está el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Sobre la inversión privada también he mencionado las políticas que nosotros estamos tomando, ¿no? Creo que ya no repetiría, ¿no? Pero dar seguridad jurídica, asegurar la propiedad privada, tener un diálogo permanente con el sector empresarial, promover las mesas ejecutivas para promover la inversión privada. Nosotros todavía estamos revisando nuestras estimaciones, por eso no estamos todavía planteando proyecciones, no, datos de proyecciones para el próximo año en ninguno de los indicadores, pero nosotros pensamos que esto puede tener una evolución positiva, partiendo además, quiero insistir, del hecho de que este año tenemos un nivel de inversión privada que es 12% superior al del 2019, ¿no?, que implica ya un nivel de inversión privada bastante superior, y recordando además que la inversión privada entre los años 2014 y 2019 registró un crecimiento acumulado de menos 0,5%. O sea, en los 5 años anteriores a la pandemia, la inversión privada creció menos 5% en promedio, ¿no? El 2021, superando la pandemia, ya estamos recuperando 12% por encima del 2019. No quiero recordar la cifra del 34% encima del 2020, porque entendemos que en la pandemia la situación era particular. O sea, ojo, ya tenemos un nivel de inversión privada muy superior a lo que hemos tenido en años anteriores. Entonces, comenzamos por partir de que la base de la inversión privada que hemos tenido este año, ¿no es cierto?, a partir de la cual se mide un crecimiento porcentual el próximo año, ya es una base muy superior a lo que hemos tenido anteriormente, ¿no? Yo creo que los mensajes que hemos estado dando desde el presidente de la República, la Premier y el Ministerio de Economía y Finanzas han sido insistentemente de promover la inversión privada, dar estabilidad jurídica, ¿no?, el respeto a las empresas privadas. Yo rectificaría la idea de que la Premier ha dicho que 4 minas se cierran. Lo que se mencionó es que estas minas tenían unos planes de cierre, y se ha explicado posteriormente que el plan de cierre es un mecanismo que tienen que presentar todas las minas a lo largo, ¿no?, cuando comienzan sus operaciones, y que algunos de ellos efectivamente llega un momento en que la mina se agota y debe efectivamente, ¿no?, terminarse las operaciones, pero que hay otras minas, entiendo como la mina Ares, por ejemplo, con la cual hemos conversado, tenemos un diálogo hace poco, que están haciendo los trámites para tener una inversión importante en los próximos años, y eso, como se ha mencionado, se está
digamos, evaluando en el Estado de acuerdo a los procedimientos correspondientes, ¿no? También insistiría en que sobre este tema de la inversión privada, hoy tenemos para el sector minero unas condiciones de precios sumamente favorables y un nivel de competitividad tributaria muy favorable, ¿no? El precio del cobre a $4.30 hace que la rentabilidad del sector minero, bueno, $4.30 el cobre como otros indicadores, pero en resumen, ¿no? $4.30 el cobre hace que la atracción de la inversión privada en el sector minero sea sumamente importante. Los datos tenemos es que la inversión en exploración minera, que es, digamos, la siembra para futuro, digamos, ¿no es cierto?, ha crecido de manera muy significativa este año y el análisis que tenemos del Fondo Monetario Internacional establece claramente que el Perú es competitivo en materia tributaria dentro del conjunto de productores mineros del mundo, ¿no? Utilizando los modelos que tiene el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nuestro esquema impositivo y tributario es competitivo en ese sentido y, como hemos señalado reiteradamente, ¿no? Cualquier cambio que se pueda hacer en este tema, que ya lo discutiremos el próximo año, se hará siempre resguardando la competitividad. Por último, sobre los convenios de estabilidad tributaria, efectivamente, cuando se establecieron los convenios de estabilidad tributaria, efectivamente no se estableció el pago de una sobretasa. Y yo creo que como por durante, no sé, 20 años tal vez, los convenios de estabilidad tributaria no tenían un pago adicional. Ahora, la mayoría de inversión privada en el Perú, tal vez Marco me corrige, pero diría la enorme mayoría de inversión privada en el Perú no solicita convenios de estabilidad tributaria. Algunas empresas solicitan convenios de estabilidad tributaria porque lo consideran, pero muchas otras empresas no consideran necesario un convenio de estabilidad tributaria, precisamente porque tiene un costo. Ese es lo bueno del mecanismo, digamos, de ponerle un precio, ¿no? Que no lo soliciten, pues claro, si algo te resulta gratis, como dicen, claro, es bien fácil solicitar algo gratis, digamos, ¿no? Y tener un beneficio gratis, ¿no? Cuando te cuesta, ya las empresas tienen que hacer un balance costo-beneficio, no sé si estrictamente, ¿no es cierto?, costo-riesgo, costo-reducción de riesgo para ver si les conviene o no. Algunas lo solicitan, otras no lo solicitan. Es un mecanismo para que algunos inversionistas que prefieren tener mayor predictibilidad en este terreno y que están dispuestos a pagar, bueno, se les otorga ese beneficio, ¿no? Pero la enorme mayoría de inversión privada no recurre a un convenio de estabilidad tributaria. Bueno, yo creo que el presidente de la República y la Premier ya han tratado ese tema. Me parece que hay explicaciones que ya han dado y hay un proceso de investigación en curso que es lo que debe procesarse al respecto, ¿no? Yo creo que, por otro lado, el presidente de la República se ha reunido con el sector minero, se ha reunido con el sector de hidrocarburos, se ha reunido con distintos empresarios y las reacciones que nosotros hemos recogido de empresarios que han sido estas reuniones han sido como muy favorables respecto al mensaje del presidente respecto a la atracción de la inversión privada. Gracias a las señoras y señores periodistas por sus preguntas. Para culminar la conferencia de prensa, invito al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque Valvé, para brindarnos unas palabras finales. Bueno, solo para agradecerles mucho por su participación en esta oportunidad, por sus preguntas, por la posibilidad de presentarles los principales, un resumen de nuestra gestión. Ratificar que nosotros siempre mantenemos un intento de comunicación, un esfuerzo de comunicación abierta respecto a lo que hacemos y los distintos temas de preocupación. Insistir en la necesidad de que nos ha tocado una variante Omicron, así que tenemos que ser nuevamente cuidadosos en un escenario de incertidumbre y que, por favor, la vacunación y el uso de las mascarillas y el distanciamiento social es sumamente importante, y desearles que pasen una feliz Navidad y un feliz año manteniendo el distanciamiento y la mascarilla y la vacunación en estas condiciones que nos ha tocado vivir en estos años, pero que todos ustedes lo pasen en la mayor felicidad en la compañía de sus seres queridos. Muchas gracias.